Bueno, pues aquí un resumen de lo que todavía sigue pasando en torno a esta esperadísima marcha por los líderes sociales, y puede uno de pronto interpretar, Mauricio, que esta es una marcha sin bandera política determinada, que lo que busca es reivindicar la vida, y por eso es muy importante que esté pasando, que se esté haciendo y lo que está ocurriendo. Pero lo cierto es que cuando uno mira de fondo, pues como que las soluciones efectivas para detener el flagelo siguen sin llegar, siguen matando líderes sociales, el gobierno está haciendo realmente lo que puede, uno ve que el gobierno está actuando, pero es que la complejidad del fenómeno tiene como tantos actores involucrados que hace que también sea muy complejo intervenirlo. Paula, la complejidad del fenómeno es la que nos lleva a todos a estar muy atentos a estas marchas, porque hay gente que en sus casas debe estar en otros temas o qué sé yo y dice, ay, otras marchas, otros mamertos allá con unas banderas en la Plaza de Bolívar y en no sé cuántas ciudades. Entonces hay tres niveles para identificar la importancia de lo que se ha hecho el día de hoy. El primer nivel tiene que ver con 627 líderes sociales que han sido asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz. Si ustedes agarran esos 627 y lo dividen por el número de días, da más o menos un muerto cada día y medio. Eso es una cosa impresionante en cualquier sociedad, incluida una sociedad tan violenta y con un pasado tan sangriento como el colombiano. Si ustedes no quieren tener en cuenta, digamos, los 627 muertos individualmente considerados, hay que tener presente que se trata de personas cuya característica y común denominador es que están liderando colectivos sociales en pos de unos derechos, a veces la tierra, a veces el derecho al medio ambiente, a veces el derecho a que no los desplacen de donde estaban viviendo, a veces la búsqueda de verdad sobre sus víctimas, etcétera, etcétera. Es decir, juegan un rol muy importante dentro de la sociedad y la mayor parte de las veces de sectores muy débiles de la sociedad. Y si todavía uno dice, no, pues es que eso no tiene mucho que ver conmigo, en realidad es un síntoma gravísimo de la situación de este país. ¿Por qué? Porque esos asesinatos de líderes sociales lo que muestran es que fuerzas al margen de la ley, fuerzas al margen de la institucionalidad, siguen dominando unos amplios sectores del territorio nacional y unos amplios sectores de ciertas regiones del país y mandando literalmente por encima de la institucionalidad y las fuerzas del orden. Eso quiere decir que como todos vamos montados en el mismo barco, aunque a unos vayan en primera clase y otros en clase turista, los que van abajo, si no van bien y empieza a hacer agua el barco por ahí, se hunde todito. Entonces, estos 627 líderes sociales asesinados son un síntoma de un problema que nos compete a todos, sea que nos condolamos o no. Yo sí me conduelo de la suerte de estas 627 personas. Paula decía, bueno, no obstante la gravedad del hecho y no obstante lo notorio de estas marchas, ¿será que aquí sí hay soluciones a la vista o no? Pues depende, porque las distintas ONGs que han analizado el fenómeno y el mismo gobierno en sus análisis han encontrado que la mayoría de los episodios que se han logrado descifrar o por lo menos identificar cuáles son sus causales han tenido que ver con grupos al margen de la ley o dedicados a la minería ilegal o dedicados al narcotráfico o en general fuerzas oscuras que tratan de evitar que haya una restitución de tierras. La historia de este país, una de las múltiples maneras como se puede contar la historia reciente de este país, digo de las últimas décadas, ha sido unas fuerzas que a punta de estar al margen de la ley e ir asesinando gente van acumulando tierras. Agarren ustedes o los paramilitares o el narcotráfico o incluso la guerrilla en las décadas pasadas, y esa acumulación de tierras por la fuerza, a las malas, pasando por encima de la vida y la dignidad de los demás, empieza a reaccionar cuando la institucionalidad busca restituir tierras y cuando aparece gente volviendo a su tierra, yo estaba aquí, yo vivía aquí, que devuélvanmela, vuelve la fuerza y les cae encima. De manera que es gravísimo. Y un último punto para tener presente: como esos actores están al margen de la ley, es muy difícil que una marcha, que a veces uno dice, el gobierno exijo que me suba el salario, pues el interlocutor es el gobierno. Aquí la exigencia es contra un ente medio abstracto y al margen de la ley. Por eso es tan importante que el gobierno se haya unido a una marcha que originalmente no fue convocada por el gobierno, fue convocada por el movimiento Defendamos la Paz, que si ustedes ven sus principales promotores, muchos de ellos son del gobierno Santos y muchos de ellos participaron en las negociaciones de paz. Por lo tanto, este gobierno, que ha sido crítico de esas negociaciones y que en su momento también lideró modificaciones a esas negociaciones, me parece valiosísimo e importantísimo que el presidente del gobierno
se hayan sumado a estas marchas. Esperemos, no habiendo un interlocutor fijo contra el cual o al cual conducir las marchas, esperemos que sirva sobre todo para ver si el gobierno sigue apretando tuercas en su política para resolver los crímenes de los líderes sociales y sobre todo si todo el país logra tener a partir de esto motivación y acicate suficiente para que todos cerremos los espacios que están permitiendo que esto suceda.